Hermanos, yo les pido que abran sus Biblias en el libro de Ruth. Libro de Ruth, libro hermosísimo. Libro el cual Dios muestra su infinita misericordia para el que no es judío, para el que no es israelita, porque le da la oportunidad a una mujer a pertenecer a su pueblo y a pertenecer al linaje bendito de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Ruth se escribe en el tiempo de los jueces, donde dice la palabra que todo mundo hacía lo que quería, porque la ley de Dios no gobernaba, no imperaba. Igual que en este tiempo, ¿verdad? Donde ya la gente hace todo lo que quiere y no se sujeta a la palabra del Señor. El nombre de Ruth significa compañera fiel. Y Ruth, gentil, moabita, representa a los paganos, no redimidos en el mundo, y que al final fue redimida. ¿Sí? Y dice la palabra bendita del Señor en Ruth capítulo 1, dice así nuestro Señor: aconteció en los días que gobernaban los jueces, que hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer y 2 hijos suyos. Moab es la actual Jordania y era frontera con Israel. Entonces había facilidad para ir a esos lugares. Me llama la atención que aquí dice la palabra que hubo hambre en la tierra cuando alguna nación, en este caso el pueblo de Israel, no andaba bien con Dios, mandaba juicio. Y uno de esos juicios era el hambre. Así lo dice Deuteronomio 11, vamos a Deuteronomio 11, por favor. Deuteronomio capítulo 11, versículo 13. Deuteronomio 11, 13. Vean lo que Moisés le escribe a la segunda generación, a la generación que entra a la tierra prometida. Vean lo que le escribe: si obedecieres cuidadosamente a mis mandamientos que yo os prescribo hoy, amando a Jehová vuestro Dios y sirviéndole con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma, yo daré la lluvia de vuestra tierra a su tiempo, la temprana y la tardía, y recogerás tu grano, tu vino y tu aceite. Daré también hierba en tu campo para tus ganados, y comerás y te saciarás. Guardaos, pues, que vuestro corazón no se infatúe, o sea, no se llene de orgullo, lleno de presunción, de vanidad, y os apartéis y sirváis a dioses ajenos y os inclinéis a ellos. ¿Sí?
Mi Señor Dios le dice al pueblo de Israel que si se porta bien, que si de todo su corazón se entrega al Señor, vendrá abundancia y vendrá lluvia a su tierra. En Deuteronomio capítulo 28, que habla sobre las maldiciones, si Israel no obedece, en una parte dice que dejará de llover. Dejará de llover, y como era un pueblo agricultor, pues obviamente iba a haber hambre. Y es lo que pasa en la historia de Ruth. El libro de Jueces nos habla de que todo el mundo hacía lo que quería. Predominaba la anarquía en Israel durante el tiempo de los jueces de Israel. Y por lo tanto, al ver y abundar el pecado, Dios le cierra la llave a los cielos y hay hambre en la tierra, dice aquí. Aconteció en los días que gobernaban los jueces, regresemos a Ruth, que hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer y 2 hijos suyos. El nombre de aquel varón era Elimelec, y el de su mujer, Noemi. Hay que poner atención en los nombres de ellos, ¿verdad? Porque también de los nombres que se daban en el Antiguo Testamento, predominaba o se daba su destino o se daba su final, su principio. El nombre de aquel varón era Elimelec. Elimelec significa Dios es rey. Amaba a Dios con todo su corazón, Elimelec, sí, y decía que Dios era rey. Y el de su mujer, Noemi. El nombre de Noemi significa placentera, placentera. Y los nombres de sus hijos eran Malón y Kelión. El nombre de Malón significa enfermizo, enfermizo. Y Kelión, lánguido, desfallecido. ¿Se dan cuenta cómo vamos avanzando en la historia? Los nombres cómo van marcando la historia de estos personajes. Malón, enfermizo, y Kelión, lánguido o desfallecido. Efrateos de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. Se quedaron allí. Hubo hambre en la tierra. Y en vez de orar a Dios, en vez de clamar a Él, estamos en Ruth, hermana, Ruth 1, 2. En vez de clamar al Señor por alimento, por un trabajo, ¿cuál es la decisión que tienen? Se alejan del Señor y se van a Moab. En el libro de Deuteronomio escribe Moisés algo acerca de Moab. Vamos a Deuteronomio 23, por favor. Deuteronomio 23. Versículo 3. Deuteronomio 23, 3. No entrará amonita ni moabita en la congregación de Jehová. No entrará amonita ni moabita en la congregación de Jehová, dice. Ni hasta la 10ª generación de ellos. No entrarán en la congregación de Jehová para siempre, por cuanto no os salieron a recibir con pan y agua al camino, por cuanto no salieron a recibir con pan y agua al camino,
cuando salisteis de Egipto, y porque alquilaron contra ti a Balaam, hijo de Beor, de Petor, en Mesopotamia, para maldecirte. Mas no quiso Jehová tu Dios oír a Balaam, y Jehová tu Dios te convirtió la maldición en bendición, porque Jehová tu Dios te amaba. No procurarás la paz de ellos, ni su bien en todos los días para siempre. ¿Sí? Eso dice Deuteronomio capítulo 23 acerca de Moab y de Amón, que no los ayudaron a sus parientes, ¿verdad? Eran parientes, porque tanto Amón como Moab eran hijos de las hijas de Lot. Lot, sobrino de Abraham, ¿verdad? Entonces, había parentesco, y los amonitas y moabitas no ayudaron, no apoyaron al pueblo de Israel cuando iban saliendo por el desierto para llegar a la tierra prometida. Entonces dice Dios, no tengas que ver con ellos, pero ni aquí a 10 generaciones. Es una forma de decir que forever and ever. Ok. Entonces, ¿qué hace Kelión? ¿Qué hace Malón? ¿Qué hace Elimelec, el papá de ellos? ¿Qué hace Noemí? Viene el hambre a la tierra, no tienen que comer, pero no dice la Escritura que oraron, se arrodillaron, se inclinaron ante Jehová para pedirle orientación, ayuda. ¿Qué hago en este momento, Señor? Sino en su autosuficiencia toman la decisión de irse para Moab, la cual también estaba prohibido por Dios que tuviera Israel vínculos con ellos. Cuando a veces nos vemos en situaciones apretadas económicamente en nuestra vida, cuando pasamos por nuestro desierto, por nuestra prueba de fuego, ¿qué hacemos? Doblamos rodilla luego. Le pedimos al Señor con todo nuestro corazón que nos ayude a salir de esa prueba de fuego victoriosos, porque la victoria ya la tenemos, ¿eh? La victoria ya no la dio Cristo, porque Él ya venció en la cruz. Entonces debemos de vivir desde la victoria y no por la victoria. El vivir desde la victoria es vivir con fe de que el Señor ya obró en mi vida. Él ya trazó mi camino, Él ya sabe lo que me conviene. Entonces yo, como pajarito, nada más me dejo llevar por lo que el Señor dictamina en mi vida. Pero a veces en esas pruebas de fuego, que ya me faltó para la renta, que ya no tengo dinero para esto, para el otro, ¿qué hago? Acudo al mundo. Acudo al mundo. Porque yo siento en ese momento que me conviene acudir al mundo. Y a lo mejor el mundo me puede ayudar, pero no era la voluntad de Dios. No era la voluntad del Señor. Dice la palabra en 1 Corintios, ¿verdad? Que cuando tenemos un problema entre hermanos, ¿a dónde acudimos? A los líderes de la iglesia. Perdón, esa palabra no me gusta. Al pastor, a los ministerios. ¿O a dónde? Al mundo, ¿verdad? Los corintios, cuando tenían problemas, no iban con el pastor. Y le decían, pastor, me está pasando esto, tengo un problemita con la hermana, un problemita con el hermano. Ayúdenos. Van al mundo. Y si traigo problemas con mi matrimonio, acudo a una persona del mundo que ya está divorciada. Y 2 o 3 veces. ¿Qué consejo me puede dar esa persona? Mejor consejo que Dios no puede haber. Entonces,
¿Qué le pasó a Elimelec, a Noemí, a Kelión y a Malón? Tomaron la peor decisión de su vida. En vez de orar y postrarse ante el Señor y pedirle, Señor mío, tenemos hambre, ayúdanos, ¿qué hacemos? Se van al mundial. ¿Y cuál fue el destino de ellos? Vean lo que dice la Biblia. Y murió Elimelec, marido de Noemí. Se murió su marido. Y quedó ella con sus 2 hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. Vean las consecuencias del asunto. Tomaron mujeres moabitas, mujeres que no tenían, ¿verdad?, descendencia judía, israelita. El nombre de una era Orfa y el nombre de la otra Ruth. Y habitaron allí unos 10 años. No fue poco tiempo, mucho tiempo. En 10 años ya te convirtieron a su religión, ya estás adorando a Quemos, su dios pagano que exigía ofrecer a los niños al fuego, a sus ídolos. Y tantas perversidades, fornicación idolátrica, ¿verdad? 10 años es muchísimo. Si tú de repente nada más coqueteas un poquito al mundo y ya te estás contaminando. Ahora sus hijos se involucraron con mujeres no creyentes. ¿Y qué dice la Escritura? No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Nuestro pastor Maltés siempre nos decía a los jóvenes casaderos, no te involucres con alguien que no es cristiano, porque vas a sufrir, vas a tener problemas. Y si tu novio o tu novia todavía no es creyente, pues tráetelo a la iglesia, predícale, compártele la palabra. Y si no quiere creer en el Señor, no quiere ser cristiano, bye bye. ¡Ay, pastor, qué duro! Pero es la palabra de Dios. Yo así le dije a mi esposa, si no te conviertes a Cristo, bye. Y vean, el Señor me ha bendecido con una esposa, con un hijo, en yugo igual. Nada de que ahorita son las 12 y mi esposa está ahí en la Conchita, en la Santa Rita, ¿verdad? Haciéndole así a su Diosito, a su Virgencita, ¿verdad? O ya llegó el 12 de diciembre y yo me levanto en la mañana y empiezo a escuchar el agua Guadalupe, porque ella tiene esas costumbres y ese credo. Tarde o temprano habrá problemas. Tarde o temprano. Y yo, en el poco tiempo que tengo como pastor, los he visto. Los he visto. ¿Sí? Que se pudo haber corregido desde hace muchos años una situación así y que hubiese terminado en bien, no fue así. Lo he visto. Entonces, casaderos y casaderas, oren a Dios por un novio o una novia cristiana o cristiano. ¿Sí? O si el novio o la novia no es cristiana, predíquenle, compártanles el evangelio, tráiganlos a la iglesia para que conozcan la verdad. ¿Ok? Vean la mala decisión que tuvieron de irse para Moab. Y allí murió Elimelec, dice la palabra, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa y el nombre de la otra Ruth. Ruth, la protagonista de esta historia. Y habitaron allí unos 10 años.
Y murieron también los dos, Malón y Kelión. Se murieron allá en Moab, quedando así la mujer desamparada de sus dos hijos y de su marido. Imagínense una viuda. En aquel tiempo, no es como ahora, en este tiempo ya la mujer es independiente, sale adelante sola, ¿verdad? Pero en aquel tiempo no, en aquel tiempo dependían totalmente del marido. O si se moría el marido, de los hijos. Pero en esta historia se murió Elimelech y se murió el enfermizo y el desfallecido. O sea que León y Malón. ¡Qué tragedia! Se quedó Noemí sola con sus dos nueras. ¡Qué tragedia para las nueras, ¿verdad? Ahí con la suegra. ¿No? Claro que no. Y murieron también los dos, Malón y Kelión, quedando así la mujer desamparada de sus dos hijos y de su marido. O sea, se le vino el mundo encima a Noemí. ¿Pero por qué? Porque no oró a Dios, porque no se arrodilló ante el Señor pidiéndole dirección. Dirección, pidámosle siempre al Señor dirección de todo lo que hagamos. Segunda de Pedro 2, vamos a Segunda de Pedro 2, por favor. Versículo 20. Segunda de Pedro 2, 20. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo, por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero. Porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Terrible, terrible. Si ya el Señor ya te llamó, si el Señor ya te expuso la verdad, ya te dijo que solamente por medio de Cristo Jesús el ser humano tiene vida eterna y salvación, y estás participando de sus bendiciones, estás participando de su grey, de su familia, de tantas cosas que nos da el Señor. ¿Y te regresas al mundo? Dicen los evangelios, los sinópticos, que un demonio sale del cuerpo, ¿verdad? Que cuando un demonio sale del cuerpo y no tiene lugar a dónde ir, regresa a su casa, pero su casa ya está adornada, ¿verdad? Barrida, no limpia, barrida y vacía. No habita nadie en ese cuerpo. Pero si se supone que ese demonio salió de ese cuerpo porque el Espíritu Santo pasó a morar en esa persona, si ese demonio va y regresa y ve que está ocupada la casa por medio del Espíritu Santo, pues agarra y se va a otro lado, a habitar. Pero cuando regresa y la encuentra vacía, ¿qué quiere decir? Pues que esa persona ya se regresó al mundo. Entonces ese demonio va y consigue otros 7 peores que él. Y van y habitan
en esa casa, en ese cuerpo. El postrer estado es peor que el primero. Yo lo he visto, hermanos que empezaron bien, pero de repente se vuelven al mundo y ahora están pero tremendos. ¿Sí? Es cosa seria, es cosa seria, es cosa de vida o muerte, nuestra salvación y nuestra fe en el Señor. ¿Sí? La familia de Noemí se destruyó por irse al mundo, por salirse de la cobertura de Dios. Si nosotros nos salimos de la cobertura de Dios, imagínense qué nos pasa. Siempre confiemos en las alas del Omnipotente. Siempre refugiémonos bajo su cobertura, bajo su manto santo. Ahí estamos seguros, pase lo que pase. Incertidumbre, según tengamos. Porque dice el Señor en Romanos 8:28 que todas las cosas obran para bien, para todos aquellos que aman al Señor. Entonces, vean el ejemplo de estas personas. Versículo 6 dice, entonces se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan, imagínense. Se habían enterado que ya volvía el alimento a Israel. Pero ya habían pasado 10 años. 10 años perdidos de tu comunión con el Señor. Pero regresaron, dice aquí la palabra. Salió pues del lugar donde había estado y con ella sus 2 nueras y comenzaron a caminar para volverse a la tierra de Judá. Y Noemí dijo a sus 2 nueras, andad, volveos cada una a la casa de su madre. Jehová haga con vosotras misericordia, como la habéis hecho con los muertos y conmigo. Los muertos refiriéndose a los finados, ¿verdad? Elimelec, Mahlón y Kelión. Pero este versículo 8 en la Biblia Nueva Traducción Viviente dice así, sin embargo, ya puestas en camino, Noemí les dijo a sus 2 nueras, vuelva cada una a la casa de su madre y que el Señor la recompense por la bondad que mostraron a sus esposos y a mí. Quiere decir que estas 2 nueras fueron bondadosas con sus esposos israelitas. ¿Sí? Ahí hay un detalle que está diciendo Noemí, que fueron ellas bondadosas con sus maridos y que Dios tenga misericordia de ellas. Vean lo que sucede. Versículo 9. Os conceda Jehová que halléis descanso, cada una en casa de su marido. Luego las besó y ellas alzaron su voz y lloraron. Luego ellas alzaron su voz y lloraron. Este versículo 9 en la Nueva Traducción Viviente dice así, que el Señor las bendiga con la seguridad de un nuevo matrimonio. Entonces les dio un beso de despedida y todas se echaron a llorar desconsoladas. Me llama la atención que dice que Dios las bendiga con la seguridad de un nuevo matrimonio. El estado pleno del ser humano es el matrimonio. La institución edificada, construida por Dios es el matrimonio. Y cuando ese matrimonio obviamente está bien cimentado en la palabra del Señor, trae seguridad, trae paz, trae amor, trae testimonio al mundo de que Cristo
edifica ese matrimonio. ¿Sí? Versículo 10. Y le dijeron, ciertamente nosotras iremos contigo a tu pueblo. Y Noemí respondió, volveos, hijas mías, ¿para qué habéis de ir conmigo? ¿Tengo yo más hijos en el vientre que puedan ser vuestros maridos? ¿Por qué les dijo eso? Había una ley que se llamaba la ley del levirato, donde si se moría, ¿verdad?, el hombre, la esposa tenía que casarse con el hermano o con el pariente cercano para dejar nombre del finado, del fallecido. Y de esa manera Dios estratégicamente hacía que las tribus de Israel se mantuvieran firmes. ¿Ok? Por eso les dice así Noemí a sus dos nueras, ¿acaso yo tengo más hijos en mi vientre para que ustedes se esperen y se casen con ellos? Porque era la costumbre, o era la ley, más bien, en vez de costumbre, la ley. Se tenían que casar con el hermano del finado o el pariente más cercano. Versículo 12 dice, volveos, hijas mías, e idos, porque yo ya soy vieja para tener marido. Y aunque dijese, esperanza tengo, y esta noche estuviese con marido, y aún diese a luz hijos, ¿habíais vosotras de esperarlos hasta que fuesen grandes? No, pues ya imagínense. Si hubiera tenido Noemí, ¿verdad?, otra oportunidad de poder concebir, pues ya sus nueras ya estaban grandecitas, pues ya en vez de esposos iban a tener nietecitos, ¿verdad? No era así. No era de esa manera así. Yo apunté aquí algo en mis notas acerca de este versículo, pero vamos a leerlo completo. El 13 dice, ¿y habíais vosotras de esperarlos hasta que fuesen grandes? ¿Habíais de quedaros sin casar por amor a ellos? No, hijas mías, ¿qué mayor amargura tengo yo que vosotras? Pues la mano de Jehová ha salido contra mí. ¿Por qué dice eso Noemí? Pues la mano de Jehová ha salido contra mí. Yo escribí aquí lo siguiente, ella sentía que la calamidad que había sobrevenido a su familia había venido porque habían sido desobedientes, probablemente al haber dejado la tierra prometida de Israel y haber casado a sus hijos con mujeres moabitas. Probablemente Noemí fue la que insistió que salieran de Israel, porque ella es la que se está echando la culpa. Ella es la que habla de que si yo no hubiera hecho esto, si yo no hubiera hecho aquello, no hubiera pasado esto. Entonces, tal vez Noemí fue la que orilló a la familia a irse de Israel, lo cual rompe con lo que Dios tiene establecido, que el varón, como sacerdote del hogar, es el que debe de tomar las decisiones. Tal vez a Elimelech se le hizo fácil, bueno, pues vámonos para Moab. Pero ahí el de la última palabra debió haber sido Elimelech. Oramos a Dios, nos postramos ante Él y que Él nos guíe y nos diga a dónde vamos. ¿Ok? Bien. Versículo 14 dice, y ellas alzaron otra vez su voz y lloraron. Y Orfa besó a su suegra. El nombre de Orfa, vean qué interesante, significa sierva. Sierva, Orfa, sierva. Y una sierva es una esclava. ¿Sí? Y ellas alzaron otra vez su voz y lloraron. Y Orfa besó a su suegra,
mas Ruth se quedó con ella. O sea, Orfa se regresó a Moab, dándole honor a su nombre. Se regresó como esclava al mundo. Se regresó como sierva a Moab para adorar sus ídolos y sus imágenes. El Señor ya te ha dado libertad. El Señor ya nos hizo libres de todas las mundanalidades. Nos ha hecho ya libres de toda idolatría a ídolos, imágenes, idolatría al dinero, idolatría a tantas cosas, a estereotipos, costumbres, tradiciones, filosofías, doctrinas, ideologías, todas esas cosas que el mundo obedece y se esclaviza a ellas. El Señor, por medio de la sangre de su Hijo Jesucristo, nos ha hecho libres. Amén. Y nos ha hecho sus hijos. Amén. Entonces, todas esas cosas que el mundo trata, o bueno, que el mundo adoctrina, guerra cognitiva, ¿verdad? Nosotros debemos de cortar con ellas. La que nos rige es la bendita palabra de Dios. ¿Sí? Orfa decidió irse. Está bien. Le dio honor a su nombre, esclava del mundo. Nosotros ya somos libres en el Señor. Libres de todas esas cosas. Y ellas alzaron otra vez su voz y lloraron. Y Orfa besó a su suegra, mas Ruth se quedó con ella. Y Noemí dijo: he aquí tu cuñada se ha vuelto a su pueblo. ¿Y qué dice? Y a sus dioses. ¿Dioses con qué está escrito? Con D minúscula. O sea, dioses paganos, falsos, vacíos, que tienen ojos pero no ven, tienen ojos pero no ven, tienen boca pero no hablan, tienen oídos pero no oyen, tienen manos pero no palpan. Orfa se regresó al mundo y se esclavizó nuevamente. Sí, pero Ruth no. Le dice Noemí a Ruth en el 15, y Noemí dijo: he aquí tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses. Vuélvete tú tras ella, le dice. Vete a tu tierra también, le dice Noemí. Respondió Ruth, subrayen todo ese versículo. Respondió Ruth: no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios, mi Dios. ¿Quién dice amén a eso? Amén. Bendito sea el Señor. ¿Qué le hizo a Ruth seguir a Noemí? ¿Qué le hizo? Pues también se hubiera ido a su tierra, ¿no? Ahí a adorar a su Quemos y a su Baal, a su Acera, todas esas deidades paganas, falsas. Pero ¿qué hizo que Ruth fuese leal a Noemí? La congruencia de Noemí, la conducta de Noemí, la fidelidad de Noemí al único y Dios verdadero, Jehová de los ejércitos es su nombre. Qué importante es el testimonio que nosotros debemos de dar, de reflejar, de proyectar al mundo, para que el mundo verdaderamente diga: sí, en esa persona habita el Dios verdadero. Amén. Habita Jesucristo, vive Jesucristo en él. Muchas veces nuestros hijos, nuestras hijas, el tío, el primo, quien sea, que esté en nuestro entorno, no llegan. Y decimos: pero ¿por qué no llega este si ya le prediqué, si ya le dije, si ya hice esto, si ya hice el otro?
Ya puse a San Juditas. No, ¿verdad? Eso no. Por nuestro testimonio. Así de fácil. Porque no estoy proyectando como un imán a Cristo en mi vida. Y eso a mi familia no les dice nada. Pues sigue igual que nosotros, pues mejor me quedo como estoy. Pero si están viendo que la luz de Cristo brilla en tu vida, que la luz de Cristo proyecta, entonces vas a traer a tu familiar, vas a traer a tu hijo, a tu hija, al marido, a la marida. Pero si no hay testimonio en nosotros. Imagínense a Noemí todo el tiempo renegando, todo el tiempo de malas, iracunda y criticando y murmurando. Noemí, pues Ruth dijo, no, pues es que, no, mejor me voy yo. Me voy a Moab. Me va a contaminar esta Noemí. Pero ¿qué vio Ruth de Noemí? Congruencia, fidelidad, amor por su Dios. Eso es lo que debemos de proyectar y de transmitir a los demás. ¿Sí? Dice la Escritura también aquí. Repito el 16 porque a mí me gusta mucho este versículo. Respondió Ruth, no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo. Y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios, mi Dios. Dejó a su Quemos, dejó a su Baal, dejó a su diosa Acera, dejó tradición, costumbre, todas las cosas que el mundo ofrece. Y dijo, yo me convierto a judía. Quiero adorar al único Dios verdadero. Jehová de los ejércitos es su nombre. Y se quedó con ella. Se quedó con ella. Versículo 17, donde tú murieres, moriré yo. Y así seré sepultada. Así me haga Jehová y aún me añada, que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Que está mostrando aquí también esta Ruth. Lealtad, fidelidad, amor por su suegra, que debemos demostrar a los demás. Amor. Amarás a tu prójimo como a ti mismo, dice la palabra del Señor, y debemos demostrarle amor a todos nuestros semejantes, inclusive a nuestros enemigos, orar por ellos. Versículo 18. Viendo Noemí que estaba tan resuelta a ir con ella, no dijo más. La vio tan segura de lo que le dijo que ya mejor se calló. Anduvieron pues ellas dos hasta que llegaron a Belén. Y aconteció que habiendo entrado en Belén, toda la ciudad se conmovió por causa de ellas y decían, ¿no es esta Noemí? Después de 10 años, digo, no fue mucho como para que Noemí cambiase de fisonomía, ¿verdad? Se dieron cuenta que iba llegando con su nuera y dijeron, ¿no es esta Noemí? Y ella les respondía, no me llaméis Noemí, que significa placentera, sino llamadme Mara, amargura, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Vean la transparencia, vean la actitud humilde de Noemí como ejemplo.
Muchas veces alguien se va de su ciudad o se va de su país porque no le está yendo bien. Quiere una mejor oportunidad en el extranjero, pero si le va mal en el extranjero ya no regresan. ¿Por qué? Porque no quieren que los demás vean que llegó derrotado. ¿Qué tiene? ¿Hay algún pecado en que, pues ni modo, me fue mal, me regreso? Pero siempre el ser humano con caretas, disimulando, como capas de cebolla, ¿verdad? Poniéndome encima para que no vean mi estado, no vean que me fue mal. No, me fue espléndidamente, hice negocios, hice esto. No es cierto. Veamos el ejemplo de ella. No me llamen Noemí, llámenme Amargura. Llámenme Mara. No le vayan a poner un hijo a una hija Mara, por favor. Imagínense, doña Angustias todo el tiempo, ¿verdad? Llámenme Mara, dice. Porque me fue mal. Y lo reconocen. No me llaméis Noemí, sino llamadme Mara, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Y dice, ¿quién la puso así? Dios mismo. Dios mismo. Pues di mi tropezón, me salí de la cobertura y estoy recibiendo las consecuencias. Pero ¿quién habla así? En un mundo de apariencias, de bluff, ¿verdad? Siempre el ser humano ocultando estatus, posición. Así se maneja el mundo. Pero nosotros debemos de manejarnos con transparencia. Con transparencia. Dice la palabra bendita del Señor. Yo me fui llena, dice Noemí. Yo me fui llena. Pues imagínense, se llamaba Noemí, placentera, o sea, que quiere decir que vivía bendecida. Sí vivía bien, pero vino esa gran hambre. Toma la decisión de irse a Moab y ¡pum! Le fue mal. Muy mal. Yo me fui llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. ¿Por qué me llamaréis Noemí? Ya que Jehová ha dado testimonio contra mí y el Todopoderoso me ha afligido. Yo escribí aquí algo. Noemí no era farsante. Eso es ser íntegro y no autoengañarse, sino ser realista, ¿verdad? Porque también a nosotros mismos nos queremos engañar. No, todo está bien. Todo va de maravilla, ¿verdad? Me autoengaño yo también. Pero eso no está bien. Siempre debemos vivir con total honestidad y realismo en nuestra propia vida. ¿Sí? Aquí apunté, Noemí no era una farsante, ella iba a regresar a casa y pretender que todo estaba bien y ser agradable. O sea, imagínense que va llegando a Belén y no, llegó lánguida, ¿verdad? Triste, no fingió nada. A veces cuando fingimos en nuestra vida, nos damos unos frentazos porque las cosas no salieron como yo pretendí que iban a salir y nos hacemos castillos en el aire donde de repente tu nube de castillo se te cae y ¡paz! El golpazo sale tremendo.
Siempre hay que ser realistas con nosotros mismos. Si no tengo dinero para ir a comer porque me invitaron, no, pues no tengo dinero. ¿Pero qué quieres? No. No, es que me invitaron por otro lado y no puedo ir. Ser realistas. Ella no fingió. Ella iba a ser honesta y a decir, aquí estoy y mi vida ha estado llena de amargura. Por un error que cometí, por no orar al Señor. Versículo 22. Bueno, sigue el comentario, lo tengo aquí abajo, disculpen, acerca de eso. No todos reaccionan a las pruebas como lo hizo Noemí. Muchos son humillados, pero no humildes. Caen bajo, pero no humildemente. Al contrario, si caes bajo, más arrogancia viene de tu parte, más soberbia, más orgullo, ¿no? Estos han perdido el fruto de sus aflicciones y por lo tanto son los más miserables, porque no se dan cuenta de su realidad. Si no te das tú cuenta de tu realidad, jamás vas a crecer. Si vas a caminar en las nubes, siempre andas flotando en el aire. Hay que manejarnos siempre con total honestidad para con nosotros mismos primero y para con los demás. Es el ejemplo que nos está dando Noemí. Versículo 22, así volvió Noemí y Ruth la moabita, su nuera, con ella, la fiel Ruth. Volvió de los campos de Moab y llegaron a Belén al comienzo de la siega de la cebada. Regresaron ahí, regresaron a Israel. Yo les dejo de tarea que escudriñen los capítulos 2, 3 y 4, que son hermosísimos y son muy cortos. En una tardecita los pueden leer. Vean la bendición que vino para Ruth, la moabita, y para Noemí también, que supuestamente ya no tenía esperanza Noemí, ya no tenía esperanza Noemí, pero al final del libro le viene una gran bendición. ¿Qué nos quiere decir el Señor con esto? Si nos salimos de la cobertura de Dios y si estamos coqueteando con el mundo y el mundo nos pone una arrastrada tremenda porque ya no traigo la cobertura de Dios, me arrepiento. Y si me arrepiento, le pido perdón a Dios y regreso, el Señor te va a bendecir. El Señor va a seguir siendo fiel con nosotros. Y nos va a tender la mano y nos va a sacar, ¿verdad? De ahí pues del vómito del perro, ¿no? Como dice segunda de Pedro. Nos va a regresar, nos va a reivindicar y nos va a poner el anillo como el hijo pródigo y nos va a hacer una gran fiesta porque este hijo mío lo consideraba perdido, pero al día de hoy ha regresado. Eso es lo que pasa también con Noemí y con Ruth. Así volvió Noemí y Ruth la moabita, su nuera, con ella. Volvió de los campos de Moab y llegaron a Belén al comienzo de la siega de la cebada. Aquí apunté en mis notas, por diosidencia divina, cuando Noemí y Ruth llegaron a Belén en el comienzo de la siega de la cebada, el tiempo de las primicias. Yo les voy a preguntar, ¿cuándo resucitó Cristo? En la fiesta de las primicias. Pascua fue su muerte, el celebro de la Pascua,
y a los 3 días estaba la fiesta de la cebada, de las primicias de la cebada, y ahí Cristo resucita con gran poder y gran gloria. Ahí la fiesta de la cebada, de los 3 días de la cebada, es una figura de la resurrección de Cristo, de la primicia de la cebada. La primicia de la cebada es, o más bien la cebada, era el alimento más económico de Israel. O sea que también el Señor ahí nos trae mensaje, ¿verdad? Que Él viene por los mansos y por los humildes de corazón, por el que se humilla, por el pobre, por el menesteroso. Pero vean cómo ellas, Noemí y Ruth, regresan en la fiesta de la cebada, como un mensaje a futuro de que también los gentiles iban a recibir salvación, porque Ruth era gentil. Sigo con mis notas. Ruth aparece como una prefigura de futuras conversiones de gentiles. Como una prefigura de futuras conversiones de gentiles. Anticipando nuestro Señor Dios con esta historia que todo aquel que no es judío, que se inclina, dobla rodilla y recibe a Cristo como su único Señor y suficiente Salvador de su vida, también ese es hijo de Dios. También ese participa de su reino celestial y aquí en la tierra experimenta espiritualmente la vida del reino de Dios. Amén, hermanos. Levantémonos, por favor.